Muy bien, señor Ángel Delgado, usted tiene la palabra. Es la misma pregunta. ¿Qué usted piensa de esta encuesta de Datum que da un empate técnico entre Keiko Fujimori y el señor Castillo? Bueno, yo creo que la encuesta está reflejando tendencias que no operan solamente a partir de uno o dos hechos, sino yo creo que se viene produciendo ya de poco tiempo atrás, luego de los resultados en primera vuelta, que efectivamente constituyó una sorpresa y un trauma para muchos. Creo que en alguna medida resulta hasta explicable que sectores que en esa oportunidad no votaron por varias razones, lo hicieron en blanco, viciado, o simplemente aquellos que estuvieron en otras opciones políticas porque tenían un fortísimo rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, a la luz de los días que van pasando y en respuesta a los acontecimientos, están depositando su confianza, su voto hacia la candidatura de Keiko Fujimori. El señor Castillo no tiene un descenso dramático, pero es más o menos obvio que en un país fracturado como el Perú en estas circunstancias, dividido en dos, las preferencias electorales estén muy divididas. Y por eso yo creo que incluso hasta la próxima semana vamos a tener una llegada de fotografía. Y creo que va a ser difícil suponer quién va a ganar. Yo particularmente creo que la señora Keiko Fujimori va a ir escalando, va a ir rescatando en espacios que no le eran favorables originalmente, va a ir conquistando resquicios de votos en el extranjero y en algunos otros lugares, personas mayores que no fueron a votar podrían ir a votar, y creo que toda esa suma al final va a bonificarla y le va a permitir tener una victoria, pero una victoria siempre angustiosa, siempre por una votación muy corta. Creo que la encuesta de Datum está reflejando esas tendencias cuando ya estamos aproximándonos a menos de 8 o 10 días de la justa electoral del próximo 6 de junio. Señor Ramos, yo también había escuchado varias veces que esto podía ser un final de fotografía. ¿No es lo que se está reflejando en este momento? En la primera vuelta también fue una sorpresa que el señor Castillo subiera los últimos días de manera dramática, ¿no? Yo le quería consultar. Usted me ha dicho que las preguntas han sido quizá un poco desproporcionadas hacia un lado. Usted nos ha narrado su punto de vista, pero también no ha tenido Castillo algunos errores, es decir, en el debate, el tema primordial, los temas primordiales eran la pandemia y la economía. Juan Pari no fue un error, de repente no estuvo a la altura de lo que la gente esperaba. Quizá eso también ha desencantado o no, porque la realidad es que el señor Castillo no baja. Acá los números de la encuesta no baja. Es la señora Fujimori quien sube, la que ¿no? sube. Claro, evidentemente varios de los participantes del debate lo hicieron bastante mal en ambos equipos, según los expertos de cada uno de los temas. Pero como ha dicho el señor Delgado, la cosa está tan polarizada que esto ya no es una cuestión de política, ¿no? Y entonces es como cuando van al estadio a ver a su equipo de sus amores, y por más que juegue muy mal, la afiliación sigue allí, la vocación por el equipo sigue intacta, ¿no? O sea, no puede ser de que, en mi opinión, ¿no?, yo vea que el representante del equipo técnico de la cuestión económica, que es muy importante, lo hace mal, y entonces digo, bueno, entonces me voy por quien yo hasta ayer consideraba que era lo peor que le podía pasar al Perú, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Veo que alguno del equipo técnico de Fuerza Popular lo hace mal y yo iba a votar por Fuerza Popular, y porque veo que lo hace mal voy a ir a votar por quien hasta ayer consideraba alguien que está cercano a posiciones terroristas. No creo que eso sea posible. Efectivamente, Keiko ha crecido muchísimo, tenía 10, ¿no? Y también Castillo ha crecido muchísimo, tenía apenas 19, ¿no? Son votaciones minoritarias que por este fenómeno de la segunda vuelta pues tenían que crecer, pero me temo lamentablemente que la campaña ha llevado a que esto ya no sea un debate, una
competencia política, ¿no? Porque uno de los partidos se presenta como el defensor no de su partido, no de sus ideas, no de sus propuestas, sino como defensor del país. Y entonces el otro partido queda convertido en enemigo del país, ¿no? En un traidor a la patria, ¿no? Entonces, en ese contexto, si a mí me dicen durante semanas que soy terruco, porque mi experto en economía lo hace mal, voy a pasarme al otro lado, eso lo veo bien complicado, bien difícil y es lamentable, ¿no? Porque lo ideal sería que la gente escuche los debates y tome las decisiones más adecuadas. Una última consulta para esta entrevista y es el turno del señor Ángel Delgado. Y yo tenía entendido, según todos los expertos que he entrevistado, es que esta contienda era, en esta última parte de la contienda, era obtener los votos de los indecisos, no los que ya estaban bien seguros. Entonces, los indecisos son los que se iban a jugar un partido aparte. ¿Esos son los votos que está captando Keiko Fujimori? Sin duda alguna, ve usted. El indeciso es el que, por definición, no toma ninguna posición en el momento que corresponde, se abstiene, no sabe, porque no le preocupa, porque su visión de las cosas lo hace ser pues así, indeciso. Entonces, esta persona es proclive a tomar una posición al final. Y yo creo que ese es el manto, la fuente de votos que le permite a Keiko Fujimori ir creciendo y quizás ganar las elecciones. Ahora bien, yo creo además que no, como no estamos en una elección normal de propuestas, de virtudes y defectos, sino de grandes metalenguajes, grandes mensajes, el lenguaje que anima a la gente que vota por Castillo no es tanto el de una medida, una reforma más, porque la verdad esta gente puede decir con alguna lógica de que son promesas que las he escuchado siempre y que nunca se cumplieron. Ellos más bien han logrado hacer una suerte de encuentro, un clic con un mensaje fundamentalista que plantea que para poder alcanzar el desarrollo, la felicidad y salir de los problemas del país, hay que quebrar, hay que destruir la actual institucionalidad que no sirve para nada, que es falsa y que es la responsable. Esas estructuras socioeconómicas y políticas son las responsables, aunque eso implique traerse abajo la democracia y las libertades. Ese es el costo para poder emerger a un país distinto. ¿Se da cuenta? Entonces, ese lenguaje, digamos, no es análogo al que plantea una lista de medidas, por muy interesantes y positivas que sean, porque la van a descalificar en su interior, porque bueno, ese lenguaje que ya hemos escuchado antes son las promesas de siempre que jamás se han verificado, se han cumplido. En cambio, lo otro es un mensaje de una esperanza escatológica que pasa por un periodo de quiebre y destrucción del orden establecido. Ese es el gran problema. Por eso es que la propuesta de Castillo es problemática, difícil, y sobre esa base se va a construir el país nuevo, el Perú nuevo. Por eso ellos hablan de una nueva democracia, como decía Abimael Guzmán, hay que refundar el país, y esa lógica es la que explica por qué el primer paso es cambiar la Constitución, cambiar las reglas del juego. Muy bien, muchísimas gracias. Sus dos interpretaciones han sido puestas al aire, son dos formas de ver las cosas, y muchas gracias por aclararnos este panorama y la interpretación de ustedes dos en diferentes esquinas claramente de esta encuesta. Muchas gracias al señor Ángel Delgado y por supuesto a José Luis Ramos de la UNSA. Muchas gracias.